ustedes van a tener esta parte de la educación gratuita. ¿Por qué? Porque pagan impuestos. Cuando uno paga impuestos, tiene derecho a la educación gratuita en Canadá, obviamente. Programas de idiomas, pues los programas de idiomas van a variar muchísimo dependiendo de la duración del programa y dependiendo de la ciudad. Pero en promedio, digamos que un programa de idiomas está entre los 22.000 y los 30.500 dólares canadienses. Un college, y esto tal vez es lo más interesante, un college está en promedio entre unos 13.000 y 32.000 dólares dependiendo del tipo de institución también. Esto es súper importante y aquí me acabo de dar cuenta de un error porque esto está igual a esto. Bueno, esto tiene un error. En todo caso, una universidad, esto que está mal, no son 13.000 dólares, son de 25 a 30.000 dólares más o menos una universidad. Entonces, si yo por pagar 30.000 dólares voy a hacer un programa parecido al que puedo hacer en un college de 13.000 o 14.000 dólares, claramente la alternativa de los colleges es una opción muy interesante. Entonces, esa es otra ventaja grande de los colleges. Son mucho más económicos y en general casi la mitad de lo que puede valer, obviamente, una universidad. Otra cosa interesante del gobierno canadiense y del sistema educativo canadiense, muchos programas tienen la posibilidad de hacer prácticas laborales o programas de co-op. Estos son prácticas laborales que en algunos casos son obligatorias, en otros casos son voluntarias, pero son la posibilidad de salir con experiencia laboral una vez uno se gradúe. Muchos programas ofrecen la opción de una práctica laboral o un co-op, que en su gran mayoría son de un semestre, 2 semestres o hasta incluso hay carreras que ofrecen 4 semestres de práctica laboral, de manera que un estudiante puede salir egresado con 2 años de experiencia. Y ustedes saben, sobre todo los papás que están acá, que una de las dificultades más grandes que tienen los muchachos para salir al mercado laboral es que les piden experiencia laboral. Si claramente se acaban de graduar, pues es difícil tener experiencia laboral y si nadie les da la oportunidad, pues más difícil todavía. Estas prácticas laborales están dentro del marco de la ley. Los estudiantes no solamente las hacen, sino que están autorizados y son pagadas. Con lo cual, tampoco los van a poner ni a sacar fotocopias ni a servir tintos. ¿Por qué? Porque obviamente hay un salario mínimo legal que las compañías tienen que pagar. Y para sacar fotocopias o servir tintos les va a salir un poquito costoso. Por eso allá las fotocopias son otro servicio y hay máquinas de tintos en todas las compañías. Entonces ni sirven tintos ni sacan fotocopias, sino que realmente si tienen un practicante, si tienen una persona que está haciendo su experiencia laboral o su práctica laboral en la empresa y le tiene que pagar por lo menos el salario mínimo legal, que no es barato tampoco en estos países, en este momento en Canadá está en 11.10. 11.40, uy ya lo subieron, qué bueno, 11.40 dólares la hora. Obviamente sería muy costoso tener una persona haciendo cosas o funciones, digamos, muy básicas o muy manuales. Entonces, por eso estas prácticas laborales también son muy valiosas. Siempre que ustedes estén escogiendo un programa de estudios, prefieran sobre cualquier otra opción un programa que ofrece la alternativa de práctica o de co-op, porque obviamente eso les va a aportar muchísimo. Dentro del contexto laboral, pues esta diapositiva siempre me da mucha tristeza, pero digamos estos son más o menos, este es un estudio que hizo El Tiempo en el año 2015, 2014 y 2015 de los salarios promedios de un profesional en Colombia. El azulito es 1 año de experiencia y el verdecito son 4 años de experiencia. Un profesional egresado de Derecho, vamos a mirar los de 4 años de experiencia, se está ganando 1.900.000, un comunicador periodista 1.900.000 en promedio con 4 años, un médico 2.500.000, un ingeniero 1.900.000, una persona de administración de empresas más o menos 1.400.000. Esos son los escenarios colombianos. Con la inversión universitaria que tiene que hacer un papá en Colombia, es decir, pagar 4 años en una carrera profesional, pague, salió egresado el muchacho, 1, 2, 3, 4 años o 5 años, que son la mayoría de las carreras. Aquí todavía no ha recuperado nada de la inversión, aquí menos. Segundo año de trabajo, tercer año de trabajo. Al 4.º año de trabajo empieza el joven, digamos, a recuperar algo de la inversión. Si, digamos, uno tuviera que devolver la plata, al 4.º año podría empezar, digamos, a hacer algún tipo de evolución. Para un estudiante, por ejemplo, que está en Canadá,
un estudiante que está en Canadá puede empezar a trabajar desde que está estudiando, con lo cual obviamente no es solamente pague, sino que el estudiante ya puede empezar a recuperar de alguna manera la inversión. Y obviamente una vez el estudiante sale egresado, los niveles salariales son tan altos que un estudiante aproximadamente en unos 3 años ha recuperado la inversión total de lo que invirtió en su educación. Obviamente para recuperarla en Colombia la inversión son más o menos de 7 a 8 años. Si estuviéramos pensando en que obviamente uno va a recuperar la inversión, ningún papá de los que está acá seguramente está pensando en recuperarla, porque eso es parte de la labor que hacemos como papás, solamente sacrificarnos, pero sí es importante ver eso. Uno dice, bueno, a mí la carrera de este muchacho en Colombia me va a costar tanta plata. Si él se gana tal salario al salir, ¿en cuánto tiempo si él me fuera a devolver la plata me lo podría devolver? Y realmente los escenarios son, pues, alarmantes con respecto a eso. ¿Y por qué pueden los estudiantes, digamos, tener esa posibilidad? Primero porque durante los estudios los jóvenes pueden trabajar. Cuando están haciendo college o universidad, si están haciendo idiomas o están haciendo high school, no pueden trabajar todavía porque la ley no lo permite. Pero en el momento en que los estudiantes ingresan a un college o a una universidad, ya van a tener, anexo a su visa, van a tener un study permit. Y ese study permit les va a permitir trabajar 20 horas por semana mientras están estudiando y 40 horas mientras están en periodo de vacaciones. Teniendo en cuenta que el periodo de vacaciones a mitad de año, si uno tiene el verano, si no lo tiene que estudiar, son 4 meses. Porque aparecen que los semestres son básicamente el semestre de fall, que va de septiembre a diciembre, y luego el semestre de winter, que va de enero a abril. Con lo cual, mayo, junio, julio y agosto es el verano y son 4 meses de vacaciones. Imagínense si uno puede trabajar esos 4 meses tiempo completo, pues puede ahorrar una buena plática. No se va a volver millonario ni se va a pagar el semestre siguiente tampoco, no se hagan ilusiones papás, pero se va a ayudar muchísimo. Y luego están las posibilidades, perdón, me pasé mucho. Uy, me fui pero a la porra. Luego están las posibilidades para trabajar después de la graduación, que de esas nos va a hablar más adelante César. Aquí vemos un comparativo un poco entonces. Estos son los salarios iniciales de un colombiano en el 2015, más o menos este es el valor en dólares, y estos son los salarios iniciales de un recién egresado en Canadá, y estos son más o menos los valores en dólares americanos. Si vemos un abogado en promedio, $484 contra 3.013, pero bueno, no miremos los abogados que esos son muy sofisticados, miremos un administrador de empresas que también es sofisticado, $300 contra $2.451. Obviamente los niveles salariales son muy distintos, obviamente hay que tener en cuenta que el costo de vida ya puede ser un poquito más alto, claramente que sí lo es, pero en todo caso la curva es tan marcada, la diferencia, que obviamente nuestros niveles salariales realmente dan tristeza. Y ni si hablamos del salario mínimo, ¿no? Si hablamos del salario mínimo legal que está en $223 contra 1.384, pues la diferencia es obviamente radical. Y obviamente este salario mínimo legal está hecho a 11.10, ahora que está a 11.40 pues es incluso mucho más. Entonces eso también es algo que hay que tener muy en cuenta. O sea, si ustedes fritan papas mientras estudian en McDonald's, bajito se van a poner $1.398 canadienses, que a 2.300 pesos, ¿cuánto es? ¿Quién tiene calculadora rápida en la cabeza? ¿Nadie? Bueno, hagan luego las cuentas. Y obviamente las posibilidades también de desarrollarse como personas. Si ustedes se dan cuenta, nuestro sistema educativo y en nuestra economía es una economía que pocas veces permite trabajar mientras estudia. O sea, las únicas opciones para trabajar mientras estudia es trabajar de día y estudiar de noche, o estudiar de día y trabajar de noche. Y tampoco es que haya demasiados trabajos en esa estructura laboral, ¿cierto? Pero eso de poder trabajar por horas es casi imposible en Colombia. Hay muy poquitos empleadores que se toman el trabajo, digamos, de ser flexibles en sus horarios, porque nuestra estructura no genera esas posibilidades. Mientras que los jóvenes en Canadá pueden trabajar 20 horas mientras estudian. Y los estudiantes me dicen, ¿pero cómo? Pues les voy a explicar una cosa bien interesante, y es que en el sistema laboral canadiense,
si yo fuera un empleador canadiense, si yo contrato a un estudiante, es mi obligación, por ley, pedirle al estudiante su horario de su college o de su universidad. Y yo no puedo, por ley, cuadrarle turnos a mi estudiante mientras mi estudiante tiene clase, porque yo estaría incitando al estudiante a no ir a clase, ¿cierto? Y si yo lo estoy incitando a, obviamente, romper la ley, a quebrantar la ley. ¿Qué hacen los empleadores? Le piden el horario a los estudiantes y tienen unos software que no son nada del otro mundo, en el que simplemente cuadran turnos. Entonces, si yo tengo los lunes en la mañana disponible y los martes tengo 4 horas y los miércoles tengo 3, pues me cuadran los turnos de acuerdo a eso y el mismo software se encarga de hacer el rompecabezas con los otros empleados. Claro, puede que tengan más empleados, sí tienen más empleados para poder cuadrar todos esos rompecabezas, pero al final lo logran y eso tampoco es ningún misterio. Lo que pasa es que para nosotros es obviamente así como, no, yo cómo voy a tener un empleado por 3 horas y después me llega otro por otras 2 horas y no saben que estaba el otro, así se va a fritar papas, como si hubiera que tener continuidad para fritar papas en McDonald's. ¿Sí me explico? Entonces eso es bien interesante porque eso genera una fluidez y genera un movimiento económico muy interesante. Entonces cuando ustedes estén en Canadá y ya estén haciendo su college y su universidad, ustedes se van a dar cuenta que ustedes van a entrar, todas las semanas tienen que entrar a su horario de trabajo y su manager les va a haber cuadrado sus turnos. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a su horario en la universidad, para que ustedes puedan asistir a sus horas de clase y puedan asistir a sus horas de trabajo. Ya luego las horas de estudio ya sí les toca ver a ustedes dónde se las rebuscan, claramente, porque obviamente eso sí no lo va a cuadrar el empleador, pero eso ya es una ayuda impresionante, o sea, ya es un sistema que permite realmente que eso sea real. Obviamente al principio puede que no sea tan fácil, porque ¿qué? Nosotros estamos acostumbrados a un sistema de que entonces estudio, me dejan un montón de tareas, entonces yo tengo que hacerlas, entonces no, es que eso está difícil, no me queda tiempo, pero resulta que allá, cuando uno entra, desde que uno entra a clases, uno sabe cuándo son los quiz, cuándo hay que entregar los assignments, cuándo hay que entregar los ensayos, cuándo hay que presentar las pruebas finales, de manera que si uno empieza a meterse en esa mecánica, digamos, de organización estructural y de organización mental, ya llega un momento en que uno aprende a manejar su tiempo, que eso nos hace mucha falta a nosotros nos hace mucha falta el tema de organización, de manejo del tiempo, porque obviamente no tenemos esa posibilidad. Uno llega de pronto aquí a la universidad y el profesor le va poniendo a uno las tareas por semana o por clase, ¿no? Pues entonces para la próxima clase tal cosa, no, para la próxima clase tal otra, no, quiz sorpresa, no, es que voy a hacer el parcial 3 días antes o 3 días después. Allá no, allá te entregan tu programa de estudios exacto, tú sabes cuándo tienes que entregar tal tarea, tal trabajo, tal ensayo, tal producción, tal laboratorio, dependiendo de lo que cada uno esté estudiando, y eso genera que uno pueda organizarse y obviamente adelantar también cosas con anticipación. Si ya sabe uno que en la época de exámenes obviamente uno no puede dejar botado el trabajo y decirle al empleador, no, es que estoy en época de exámenes, no puedo venir a trabajar. Entonces sabe que tiene que anticipar obviamente los proyectos o los trabajos o el estudio que tenga que hacer para su época de exámenes finales. ¿Que es duro? Claro que es duro. ¿Quién ha dicho que trabajar y estudiar es fácil? Nadie ha dicho que sea fácil, pero obviamente el sistema lo permite y la mayoría de los estudiantes de universidad y de college, casi el 75%, incluyendo los estudiantes internacionales y los estudiantes canadienses, trabajan simultáneamente con sus estudios. Entonces no es que ustedes sean los bichos raros colombianos que entonces, ay, es que como yo necesito trabajar y los demás no necesitan. No, los demás lo hacen, también necesiten o no necesiten, porque es parte de la cultura. La mayoría de los estudiantes canadienses, en su gran mayoría, empiezan a trabajar incluso cuando están en high school. Incluso hay trabajos que están disponibles para niños. Yo hace muchos años, pues, he tenido muchas oportunidades de viajar a Canadá, me quedé con una familia anfitriona y un día veo a la niña de 10 años salir con un carrito de mercado y le digo, ¿y tú para dónde vas? Me dice, no, es que yo trabajo. Y yo, ¿cómo así que tú trabajas? Me dice, sí, a mí todas las tardes me dejan acá en mi puerta 2 ataditos de periódico y yo salgo con mi carrito y los tengo que distribuir por estas 2 calles. Entonces ella iba entregando el periódico en las 2 calles vecinas de su casa, tenía 10 años, se ganaba cualquier cosa, $30 a la semana, pero se ganaba su plata y tenía 10 años. Obviamente no le iban a mandar a repartir los periódicos al otro lado de la ciudad a coger bus, ¿no? Era en sus 2 calles y así tenían niños
que repartían los clientes, uy, una explotación infantil, no, ¿cuál explotación infantil? Se demoraba 20 minutos y llegaba feliz y recibía sus $30 semanales. Y desde los 15 años y medio la mayoría de los estudiantes de los high school canadienses empiezan a trabajar. Nosotros en high school, los internacionales, no podemos trabajar, pero eso genera obviamente ya un tema de que ustedes ven en las películas, los high school en las películas todos los chinos llegan en carro. Entonces dije, uy, pero esos papás si son botados todos los chinos en high school con carro. No son los papás, son los muchachos que tienen sus trabajos después del colegio, que se organizan y se compran su primer carrito que les costó $3,000, $4,000 y ahorraron durante 2 años para comprárselo. Entonces es una estructura totalmente distinta. Entonces por eso, papás, cuando los muchachos digan yo quiero trabajar, ustedes por favor no les digan no, 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 mi amorcito, no. Tú te me concentras en el estudio. Yo te estoy pagando el estudio, pero para que tú salgas bien. Entonces lo que le tiene que decir, sí, me parece muy bueno, hazme el favor y trabajas y te pagas el pasaje para venir a las vacaciones. Porque así les vamos generando también, obviamente, una estructura de responsabilidad muy importante. ¿Dónde buscar y cómo iniciar todos estos procesos de estudio? Fácil. ¿Está DNAO? Está DNAO, está a sus órdenes para ayudarlos en todos los procesos y para, obviamente, lograr historias exitosas y para que a futuro, obviamente, muchos de ustedes orgullosamente podamos decir que son egresados está DNAO y que son personas exitosas y que han logrado obviamente alcanzar sus sueños. Ahora sí vamos a seguir entonces con César, que les va a contar un poquito de lo que es Alternativa Canadá, de los procesos de inmigración y de los servicios que Alternativa Canadá presta. Ah, se me olvidó decir que César es colombiano. Bueno, creo que ya lo intuyeron. Colombiano-canadiense. Hablo español un poquito. Un poquito. Buenas noches a todos. Gracias a esta DNAO, María Pilar y a Mauricio por esta invitación que me hicieron el día de hoy. Pues ya han escuchado bastante de las formas, algunas de las formas de cómo arribar a Canadá, emigrar a Canadá. Y pues la idea mía es en esta noche, no en profundidad, pero van a tener un bosquejo inicial de cómo iniciar su proceso a Canadá, cómo es la forma legal de hacerlo y cómo poder obtener de manera legal, que es lo importante, un tipo de inmigración a Canadá. Como decía como decía María del Pilar, yo pertenezco a la compañía Alternativa Canadá. Es una compañía que básicamente se encarga de hacer aplicaciones de residencia permanente o ciudadanía. Una vez ustedes sean residentes permanentes en Canadá, esperan un tiempo y se pueden hacer ciudadanos. Tramitamos permisos de estudio y de trabajo, procesamos visas de turismo, hacemos patrocinio de familiares. Antes que me lo pregunten, porque siempre me preguntan ¿a quién puedo patrocinar? Solamente podemos patrocinar padres, hijos y esposo y esposas. No podemos patrocinar tíos, no podemos patrocinar hermanos, no otro tipo de familiares, solo podemos patrocinar padres, hijos y abuelos. Y también en Canadá atendemos arrestos y detenciones migratorias, espero que no sea el caso de ninguno, ni aquí ni allá, porque es un poco compleja esa situación. El objetivo es, de Alternativa Canadá, pues brindar una información clara y verídica de las formas de emigrar a Canadá. Como decía anteriormente, no vamos a tocar la parte de Quebec. Quebec tiene un tipo de inmigración diferente, una ley y una regulación diferente que nosotros no estamos autorizados a proveer información sobre eso. Ellos tienen su propio sistema migratorio y tienen otra licencia para poder practicar allá. Vamos a hablar básicamente de lo que es el programa de Express Entry, que supongo que algunos lo han escuchado. ¿Alguno ha escuchado Express Entry? ¿Ninguno? Alcen la mano, por favor. Ah, bueno, perfecto. Así aclarado mejor las dudas. Entonces, la agenda que vamos a tocar, no vamos a ser muy largos. Lo más interesante de estas charlas que me gusta hacer a mí es la parte de las preguntas, porque en las preguntas es donde aprendemos de lo que escuchamos según mis respuestas y según las experiencias que algunos de ustedes tengan. Vamos a hablar de algunos aspectos de Canadá, que María del Pilar ya los tomó. Vamos a hablar de Express Entry, los programas migratorios que son principalmente el Federal Skill Worker, el Canadian Experience Class y el proceso de Express Entry, los beneficios del Express Entry, una parte de nuestros servicios y algo acerca de Alternativa Canadá. Las preguntas, como les decía anteriormente, son importantes, no les dé pena preguntar. Al final de la reunión vamos a hacer una sesión de preguntas, tanto de la parte de María del Pilar como de la parte de inmigración, pero es importante que tengamos siempre oportunidad de resolver nuestras dudas. Bueno, Canadá, como todos saben, es un país que está rankeado dentro del número 7 a nivel mundial con mejor nivel de vida.
Canadá es uno de los mejores países del mundo para poder obtener su educación, para trabajar y para vivir. Como decía María del Pilar anteriormente, el nivel de seguridad es bastante alto. Esta gráfica nos muestra una estadística que hicieron del Global Peace Index en el 2015. Los países con el área verde son los países más seguros del mundo. Los rojos son los países más con problemas de seguridad en el mundo. Canadá, dentro de los 162 países estudiados, está en el número 7. Tenemos como capital de Canadá Ottawa, que es donde está el Parlamento. Canadá no tiene un sistema como el nuestro que es de presidente, nosotros tenemos un sistema de primer ministro. Es decir, nosotros allá como ciudadanos votamos por el partido, no votamos por un candidato. Votamos por el partido y el partido que gane elige su candidato. Entonces por eso tenemos primer ministro. Tenemos las ciudades importantes como Toronto, que es donde están nuestras oficinas. Tenemos la parte de Montreal, que es la parte de Quebec, solamente la parte francesa. Tenemos Banff, que es una de las 7 maravillas del mundo, al igual que las cataratas del Niágara. Y tenemos la provincia de Quebec como cuestiones importantes de Canadá para darle a ustedes. Pero vamos a lo realmente que nos interesa a nosotros, que es la parte de Express Entry. El Express Entry es un programa que el gobierno canadiense, ahorita el 1 de enero de 2017, cumple 2 años, dentro de los cuales es un sistema, no es un nuevo programa. Muchas personas hablan de un nuevo programa para Canadá. No es un programa, es una forma de aplicación de residencia permanente, dentro de los cuales cubre a las personas dentro de la categoría Federal Skilled Worker, Federal Skilled Trades Program, Canadian Experience Class y los programas provinciales. Ahora, vamos a hablar de cada uno de ellos en específico. ¿Qué es el Federal Skilled Worker? Este es el que más se ha escuchado o el que más normalmente la gente aplica estando fuera de Canadá. Estos son programas para personas que desde su país de origen tienen cierta edad, tienen cierto nivel de educación, tienen un buen nivel de inglés, tienen alguna experiencia laboral, si tienen una oferta de trabajo les ayuda y si tienen un familiar en Canadá también les ayuda. Esta tabla que nos muestra aquí 100 puntos nos dice que si nosotros sumamos estos puntajes y tenemos un mínimo de 67 puntos, podemos ingresar a participar del sorteo, el sorteo de Express Entry. Anteriormente se daba que usted tenía los 67 puntos y era automáticamente llamado a residencia permanente. Hoy en día es un poco diferente, es más complejo porque los 67 puntos le permiten participar en el sorteo, pero usted tiene que estar compitiendo con personas de todo el mundo. Entonces depende de su edad, le da un máximo de 12 puntos. El nivel de educación es importante porque el nivel de educación tiene que ser validado por una entidad que se llama el WES en Canadá. Pues usualmente lo que estudiamos nosotros acá, que es una universidad de 5 años, mandamos los documentos a esta entidad y la entidad analiza nuestras notas y nuestro diploma y nos entrega una carta donde dice la equivalencia de lo que estudiamos. Usualmente lo que estudiamos en Colombia equivale a un bachelor's degree. Pero si tenemos una maestría, esa carta acá que nos dice que tenemos una maestría para que Canadá, cuando hagamos la aplicación, vea nuestro nivel de estudios. Anteriormente simplemente mandábamos nuestros diplomas, mandábamos nuestras notas, ellos creían en lo que nosotros decíamos y pasaba el programa. Desafortunadamente, debido a la cantidad de fraude que había con títulos que no eran o notas que no eran, ahora solamente esta entidad es la que se encarga de hacer la equivalencia de nuestros títulos. La parte del nivel de inglés. Tenemos que presentar un examen que se llama el IELTS. Existe el IELTS académico y existe el IELTS general. El académico es cuando vamos a entrar a un college o a una universidad. El general solamente es para efectos migratorios. Experiencia laboral es vital. Este programa, si no tenemos experiencia laboral mínimo de 1 año, después de graduados no podemos calificar al programa y no podemos aplicar. La oferta de trabajo es algo adicional, no es que sea definitiva, pero pues le ayuda con un puntaje. Si tenemos en Canadá una oferta aprobada por Recursos Humanos Canadá, puede darnos puntos. Y la parte de adaptabilidad, inclusive si tenemos familia en Canadá. Esta parte de adaptabilidad, ¿lo escucho bien? Adaptabilidad me gusta tocarla porque son familiares de primer grado. Si tenemos nuestros papás o nuestros hermanos, tenemos tíos o tenemos sobrinos o abuelos en Canadá, eso nos da puntos. Yo tuve un cliente que un día me dijo, yo tengo un tío en Canadá, mandamos toda la documentación, recolectamos los documentos del tío, cuando le dijo tráigame certificados de nacimiento de su papá y de su tío para verificar familiaridad, me dice, no, es que yo le digo tío desde chiquito. Las cosas en Canadá no funcionan así. Eso me lo hubiera hecho desde el principio, pero son
familiares de sangre, no al tío que nosotros le digamos tío, porque tenemos que hacer las cosas legalmente para Canadá. Ahora, Canadian Experience Class, esta es la parte que realmente nos interesa porque es cómo llegar a Canadá como estudiantes. El Canadian Experience Class es solamente para personas con un año de experiencia calificada dentro de Canadá. Como decía María Pilar anteriormente, cuando usted va a estudiar un programa de mínimo un año, Canadá le permite trabajar durante ese año 20 horas a la semana y cuando se gradúa le dan un permiso de un año más para que trabaje a tiempo completo. Si de pronto usted toma un programa de 2 años, la ventaja del programa de 2 años es que le va a permitir estar 3 años más después trabajando en Canadá. La ley le dice que una vez cumpla usted un año de experiencia calificada en Canadá, ahí aplicamos a residencia permanente. Entonces realmente es un programa que es bastante llamativo en este momento, porque es como nosotros, así tengamos nuestra profesión acá, hacemos un posgrado, hacemos un certificado en Canadá, y es la forma como podemos acceder a la residencia permanente. Es una forma también que nos permite entrar a este sorteo, donde dependiendo nuestras calificaciones, nos da más puntos por tener estudios en Canadá y por tener trabajo en Canadá. La parte del inglés siempre es importante, tanto en este programa como en este es importante y obligatoria. ¿Sí? Sí, recuerde que mientras está estudiando siempre puede trabajar 20 horas. Si el programa es de un año o es de 2 años, María Pilar decía 20 horas a la semana, puede trabajar y en vacaciones hasta 40 horas. Ahora, si el trabajo fuera dentro del college, no hay límite de horas. Lo que pasa es que realmente la ley dice eso, pero es que no le da tiempo de estudiar, de trabajar cuando está dentro del college. Si se va una pareja, uno de los dos cónyuges está estudiando y el otro está trabajando, ¿al cumplir un año puede aplicar para este programa? Esa es una buena pregunta que se me adelantó algo que iba a decir, pero se la reservo de una vez. Si son pareja, bajo el programa de Canadian Experience Class, el aplicante principal se va como estudiante, deciden quién estudiar, si él o ella. Bueno, él o ella, o ella. Allá es totalmente normal, así no se preocupe. Digamos, ella decide estudiar y ella va a estudiar tiempo completo, la pareja permanente, ahí no digo él o ella, su pareja permanente, obtiene un permiso de trabajo por el mismo tiempo que ella está estudiando. Y si si la pareja obtiene la experiencia laboral primero, puede aplicar a residencia permanente. ¿Cuál es la ventaja de eso? Que si aplica residencia, cuando la pareja termine, pues ya no van a necesitar tener experiencia laboral porque por medio de la pareja permanente aplicó a residencia permanente. ¿Sí quedó claro? ¿Perdón? Entonces, pero estaba recalcando yo en la parte de inglés. Es importante la parte de inglés en cualquiera de los dos programas, es obligatorio. Muchos de mis estudiantes dicen, pero yo he estudiado 3 años en Canadá, ¿cómo es que me piden otra vez un examen de inglés? Totalmente obligatorio el examen de inglés. Tengo clientes de UK, que son bilingües, obviamente, son bilingües, no, perdón, su lengua materna es el inglés, tienen que presentar el examen de inglés. Hay una ventaja grande aquí, es que dentro de Canadá hay un examen que se llama CELFIE, que solamente era para personas que están dentro de Canadá. A veces el IELTS nos complica un poco, la gente no le gusta, porque es un examen británico, porque el audio es británico, lo que sea. Este CELFIE es un examen netamente canadiense, y las personas que tienen un IELTS bajito, el CELFIE lo tienen bastante alto, porque es un examen canadiense, el audio es canadiense, el speaking es canadiense, entonces es mucho más fácil calificar. Ahora, ¿cómo funciona exactamente el proceso de Express Entry? Lo primero que hacemos es crear un perfil. ¿Qué es crear un perfil? Es decir, la migración. Bueno, si estoy fuera de Canadá, tengo estos que vimos anteriormente. Tengo cierta edad, tengo mi nivel de educación, tengo una experiencia laboral y ya, con eso ya podemos calificar. O le digo a Canadá, mire, yo estudié en Canadá, tengo un año de experiencia laboral, ahora permítame crear mi perfil, que es esta parte. Crear el perfil es decirle a migración todas nuestras calificaciones, todo lo que tenemos, obligatorio la validación de los títulos, obligatorio el examen de inglés. Sin esas dos cosas no podemos ni siquiera crear nuestro perfil porque es totalmente obligatorio. Entonces tenemos nuestro examen de inglés, tenemos la validación de los títulos, entonces ahí ingresamos el perfil. Inmigración automáticamente nos manda un email de regreso diciéndonos, ok, su perfil fue aceptado, ahora lo voy a invitar a que participe del Banco de Trabajo en Canadá. ¿Cuál es la idea del Banco de Trabajo en Canadá? Que mientras usted está participando de los sorteos que hacen ellos cada 2 semanas,
una compañía de pronto se interesa en usted, le envía una oferta y como usted está en proceso de residencia permanente, se agiliza su proceso de residencia permanente. Entonces esta es la ventaja de estar en el banco de trabajo, para que su perfil sea promovido con los empleadores de Canadá. Si en uno de los 2 sorteos de cada 2 semanas usted sale elegido, su perfil va a estar ahí por un año. Usted va a estar cada 2 semanas estar pendiente de los sorteos para que en los sorteos usted vea si lo eligieron. Si los llegaron a elegir, entonces lo que hace el gobierno es enviarle una invitation to apply, es una invitación a aplicar a residencia permanente, donde le dice, ok, usted me dijo aquí en el primer paso que tenía todo esto, ahora envíeme toda la documentación para yo verificar que la documentación es correcta. Una vez enviamos toda la documentación, si estamos dentro de Canadá, nos van a dar un permiso de trabajo mientras esperamos el proceso. Si estamos fuera de Canadá, tenemos que esperar a que nos llamen dentro de unos 6 a 7 meses y ya obtenemos la residencia permanente. Para la parte de validación de títulos, existe la diferencia entre lo que es apostillado y legalizado cuando uno presenta un título. Para el caso de Canadá, entiendo que el mecanismo a través de la legalización, la apostilla no es válida. Yo no he entendido la parte de apostillaje y ¿cómo se llama la otra palabra? Legalización. Legalización, porque Canadá es muy simple con eso. Me perdona si a alguien lo ofendo, pero yo pienso que es un negocio. Canadá te pide las traducciones de tu título y de tus notas y nada más. Ni el sello, aquí hay venezolanos, pero... Ah, y allá iba. Y con todo respeto, en Venezuela, una traducción son 6 hojas para decir, yo traduje esta cédula, ¿cierto? En Canadá es una hojita simple que dice, simplemente que dice, yo traigo este documento y eso es válido. Eso es válido. Yo entiendo que como venezolanos, tengo mucho cliente venezolano, existe eso, el apostillaje, el oficial, el sello, el notario, nada de eso es necesario. Digo, tráigame, busque una traducción, aquí ojalá la haga en Canadá que es más simple, y eso es más válido, nada más necesario. Pero si tenemos la traducción ya hecha acá y legalizada acá, ¿es válido? Sí, mientras sea un traductor oficial, siempre es válido. Bueno, y ahí obtenemos la residencia en el periodo de 6 a 8 meses después de que tengamos la invitación a aplicar. Ahora, cuando nosotros estamos en esta parte, cuando somos invitados a aplicar a residencia permanente, tenemos que tener algo muy importante presente. Depende del número de miembros de familia, tenemos que tener unos fondos necesarios. ¿Cómo es su nombre, perdón? Rodrigo, vamos a tomar el ejemplo de Rodrigo. Rodrigo aplica con su novia o su esposa y le hicieron la invitación a aplicar. En el momento de que le hagan la invitación a aplicar, además de que le están pidiendo, en esta parte, le están pidiendo todos los documentos, además de eso tiene que demostrar que tiene un fondo de $15,143 canadienses. ¿Esto con qué motivo? Cuando nosotros nos dan la residencia permanente, tenemos 3 meses dentro de los cuales no tenemos cobertura de salud y tenemos pues que pagar renta de alimentación. Por estadísticas del gobierno, una persona no se demora más de 3 meses en ubicarse laboralmente. O sea, no llegamos como gerentes, pero llegamos a cualquier trabajo decente. La estadística dice que en 3 meses tú tienes que ya encontrar un trabajo. Entonces este fondo le exige el gobierno para que usted mientras tanto tenga una base, tenga un colchón financiero. Dependiendo de si son con hijos, entonces aquí suman el número de aplicantes y este es el fondo que se tiene que tener. No es un dinero que se paga, no es un dinero, la gente dice, pero ese dinero que se va a hacer, ¿a dónde lo deposito? ¿Qué tengo que hacer? Ellos quieren ver que usted lo tiene en su cuenta, tampoco tiene que ser en Canadá, puede ser en pesos. Ellos lo que les interesa es que usted tenga ese dinero para soportarse esos meses. A veces al ingreso a Canadá le dicen, déjeme ver su estado financiero, dónde está el dinero, para darle entrada y usted tiene que demostrar. Entonces no es un pago que se hace. ¿Ese aplica por el programa que estamos viendo porque dice excepto? Ah, muchas gracias. Me gusta que leas, me olvidé el sitio. Cuando aplicamos por Canadian Experience Class, como ya estamos dentro de Canadá, ya estamos estudiando, ya estamos trabajando y ya saben que tenemos plática, pues no nos van a pedir nada. Entonces, por eso dice excepto Canadian Experience Class. Muy buena observación. ¿Qué pasa con los títulos de doble titulación? Que no es acá en Colombia, tiene un título canadiense, es un válido negocio. ¿Qué pasa? El de doble titulación no es mínimo un año allá, ¿cierto? No, es otro. ¿Sí? Sí, hay algunas universidades acá en Colombia que le dan a los estudiantes la posibilidad de obtener el título de la Universidad X y una universidad en Canadá los acredita también. Entonces Ya. tienen como el doble título Digamos, profesional. ahí sería necesario. Sí, todos pasan por el web. Pero perdóname, ¿el título lo dan en Canadá? Sí, lo dan doble, pero lo da la Universidad Colombiana. En todo caso tienen que pasar La por el Universidad web. Colombiana.
Ok, si la va a la Universidad Colombiana, igual tienes que pasar por el WES, que es la entidad que certifica los títulos. Si el título fuera obtenido en Canadá, es diferente porque no tienes que hacer ninguna validación. Pero si el título es de allá, Pero los estudios se hicieron acá en Se Colombia. hicieron acá. Como se hacen acá en Colombia, tiene que pasar necesariamente por el WES. Así tengan un cartoncito bonito. porque las notas son acá, ¿cierto? Sí. Exactamente, los estudios fueron hechos acá y fue emitido Esa allá. traducción, pues tiene que ser necesariamente pues en francés también. Puede ser francés. Inglés o francés son los dos idiomas. Si el título está en francés, No hay problemas. Legales en Canadá. Ya va a tener la presentación y veremos con las preguntas simplemente para la parte. Los beneficios del programa Express Entry son, no hay una lista específica de ocupaciones. Quiero recalcar esto porque todavía yo veo anuncios de periódico donde dice Canadá necesita ingenieros, Canadá necesita carniceros, plomeros. Eso es mentira. Canadá necesita todo el mundo. Ahorita no hay una lista específica de ocupaciones. Esto tal vez es una estrategia de mercadeo para atraer a las personas que se inscriban o paguen lo que sea, pero quiero hacer hincapié en que no hay una lista específica de ocupaciones. Cualquier persona puede aplicar. Los abogados, odontólogos y médicos antes tenían problemas porque no podían, ahorita pueden aplicar siempre y cuando tengan un buen nivel de inglés y cumplan con los requisitos. Es una opción de aplicar en cualquier momento. Cuando teníamos lista de ocupaciones, que fue hace 2 años, solamente había 1000 cupos por carrera. En este momento tenemos esa gran ventaja y es que no hay un límite, todos podemos aplicar. Los tiempos de procesamiento, como le decía anteriormente, una vez nos llamen, son de 6 a 8 meses. Una vez nos llamen, no es una vez apliquemos. Acuérdense que primero aplicamos, esperamos el sorteo, si nos llaman le contamos 6 meses. Yo tenía clientes que dentro de este tiempo se mueren hasta 7 años en recibir su residencia permanente. Esto cambió con este nuevo programa, son máximo 6 a 8 meses. Ya bueno, Alternativa Canadá, ¿qué hace por ustedes? Nosotros hacemos una recolección, organización y validación de los datos que usarán en su perfil. Nosotros creamos este perfil para ustedes en la website de migración. Seguimos una estrategia para seguir su caso. Lo asesoramos con la preparación y la entrega de documentos y hacemos todos los pasos obligatorios que son del Banco de Trabajo de Canadá que les mencioné anteriormente. Asimismo, pues activamos este perfil en línea. Esta parte es importante, me causa un poco de gracia porque hay clientes que llegan y me dicen, ¿por qué yo llevo 6 meses en el pool y no me han llamado? Yo tengo todo. Yo le digo, permítame revisar su perfil. Entro a revisar, nunca lo activaron. Entonces, es un paso que, obviamente, esto yo lo hago todos los días. Tal vez usted lo haga una sola vez en su vida. Es bueno asesorarse y saber cómo hacerlo. Porque si usted no activa su perfil, inmigración no tiene ni idea de usted. O sea, nunca ha estado participando en los sorteos. Hacemos un seguimiento de incidentes y novedades de su caso. ¿Qué significa esto? Canadá constantemente cambia las leyes, Canadá constantemente cambia los procesos. Nosotros, por obligación y por ser regulados por el gobierno, tenemos que estar actualizados de todo lo que pasa, todas las noticias, todo lo que afecte su caso para bien o para mal. Nosotros tenemos que estar pendientes de eso. Le damos una guía para cumplir requisitos finales como los exámenes médicos que le van a pedir, los pagos al gobierno, envíos de pasaporte. Les estamos dando una actualización y comunicación de su caso, en cambio de que haya algún cambio legal que le afecte. Y revisamos y enviamos todos los documentos a Migración Canadá, en caso de que su perfil haya sido elegido. ¿Por qué escoger Alternativa Canadá, una empresa como nosotros? Nosotros somos una empresa global, tenemos presencia en varios países del mundo. Estamos en México, Colombia, Ecuador, en India, trabajamos con todos los países alrededor del mundo. Tenemos más de 1000 casos exitosos. Uy, no me da cuenta. Mi secretaria me puso a mi mamá. Esta es mi mamá. Bueno, mi mamá, perdón. Más de 1000 casos exitosos dentro de todos los tipos de procesos que hay. Veamos una pregunta. Y somos una compañía que trabaja con honestidad y compromiso. Asesoría directa de un consultor. Nosotros somos varios consultores que somos miembros de esta entidad y creamos un plan específico para su caso. Somos consultores regulados, como lo acabo de decir. Y para cualquier información adicional, si ustedes quieren una cita en específico para mirar su plan, para averiguar sus opciones, para mirar cómo está su perfil, lo pueden hacer directamente con María del Pilar o directamente con la compañía. Trabaja exactamente igual, no cambian los precios, no hay, ¿cómo se dice? No hay intermediario, no se dice, prelación. Preferencias, gracias. No hay preferencias, tenemos una alianza ya hace un tiempo con ellos, trabajamos muy bien, entonces todo es transparente y de la mejor manera posible. Ahora sí venimos con las preguntas. Por aquí, ok. Un primo
0 primos. 2.330 pesos. 2.300 más o menos. Creo- Realmente esta semana, la pasada, ha estado más cercano a los 2.400 pesos, pero en la generalidad en los últimos 3 meses, si uno hace un promedio, 2.350. Y el americano 3.100 por ahí, ¿no? Lo que decía María Piedad al principio es una muy buena opción. Ahorita si nos ponemos a ver con la parte de Estados Unidos, del dólar, no quiero entrar en detalles de política, es bastante conveniente ir a Canadá por el cambio. Por aquí tenemos. Mi madre en este momento tiene complicaciones en procesos de migración en Estados Unidos. ¿Eso podría afectar el proceso en Canadá? ¿Ella está aquí o allá? Ya. Allá, más o menos, es algo que se tiene que tratar ya en una consulta, y mirar cuál es la complicación y si podría afectar en su caso, de alguna manera. Puede que sí, puede que no, no quiero decir sí totalmente, porque eso va más allá, pero eso es un caso específico que se puede, digamos, manejar de alguna manera. Sí. Varias preguntas, si puedo lanzar una de todas. En el caso del CDC, no menciona un esquema de puntaje como el del Sistema Federal del Trabajo. Si se mantiene Exactamente. es el mismo. Para el CS no necesita los 67 puntos. El CS le dice, trabaja en Canadá, estudia en Canadá y aplica. ¿Y qué pasa si la persona, el cónyuge, ya tiene trabajo durante ese año, cumplió el año de experiencia, pero ya está trabajando? Había un paso que decía que entraba dentro del job posting, job listing. Siempre va a ser es un caso, el job bank siempre va a estar, siempre es un requisito, así esté trabajando, no importa, siempre ellos lo colocan. Y la tercera pregunta es el caso de la seguridad social o salud. Entendí que tardaba 3 meses en entrar. Si el esposo entra, o alguno de los dos cónyuges entra a trabajar mientras el otro está estudiando, tiene que esperar 3 meses antes de entrar en ese sistema, o no entra por el tipo de visa que está amarrado al del cónyuge. Eso también es una buena pregunta. Siéntese aquí, por favor. Lo que pasa es que hay que marcar dos diferencias. Si usted llega como residente permanente, o sea, aplicamos desde Colombia, pasamos, nos invitaron, llegamos como residentes, pisamos Canadá, desde ahí son 3 meses que no tenemos salud. La salud en Canadá es gratuita, para los que no saben, todos los ciudadanos o los residentes permanentes no pagan salud en Canadá. Por eso ellos siempre piden exámenes médicos, incluso para una visa de estudiante, porque si usted tiene una enfermedad que sea un costo para Canadá, le niegan su visa de estudiante o le niegan su permiso de trabajo. Ahora, los 3 meses aplican solamente como residentes, porque digo que es una buena pregunta. Porque cuando se van como pareja, como el uno estudia y el otro trabaja, cuando hay un permiso de trabajo de por medio, tiene acceso a la salud también gratuita. Solo por estar trabajando con un permiso de trabajo en Canadá, de tiempo completo, no el de estudiante. Si yo me voy solo como estudiante, el college me da un seguro. Pero si mi pareja está trabajando, porque yo estoy estudiando, él tiene seguridad gratuita de medicina. Entran los dos, o sea, al solicitar la visa de estudiante de uno, la visa de trabajo del otro puede salir de forma inmediata, de manera que cuando pise en Canadá pueda empezar a trabajar sin problema y se haga en efecto ese año. Sí, empieza a trabajar apenas ella empieza a estudiar. Antes no. Existen programas, y más adelante les puedo hablar de esto en una consulta, que usted tiene que primero aplicar a inglés y después a un programa. Mientras aplique inglés no van a poder trabajar ninguno de los dos. Cuando ya entren al college, universidad, ahí sí pueden trabajar. Por aquí veo otro. Un estudiante se gradúa de grado 11 acá en colegio y quiere estudiar en un college. ¿Le piden que homologue el grado 12 o con ese grado de 11 es suficiente para poder aplicar para el college? Eso depende específicamente del tipo de programa que el estudiante vaya a hacer. Dependiendo de la carrera, hay algunos college que te van a exigir tener unas materias específicamente de grado 12, con lo cual tienes que tener el título. Hay otros que no te lo van a exigir. Si definitivamente lo que quieres es entrar a la universidad, sí vas a tener que tener necesariamente el grado 12. Con el college la respuesta depende del programa específicamente. Hay programas que no te van a requerir tener el grado 12, hay programas que sí te van a requerir tener, obviamente, el grado 12. Eso ya depende del college y depende del programa específico. Si es universidad, la respuesta sí es tajante, hay que tener el grado 12. Definitivamente en ambos casos, inglés avanzado. Ah, sí, obviamente, porque van a estudiar en inglés, entonces claramente tienen que tener un nivel de inglés avanzado. Otra pregunta, ¿es bueno que terminen su 11 en bilingüe acá y hagan el IELTS para hacer eso? ¿O ellos le hacen un examen de nivel avanzado cuando vayan a entrar allá al colegio? Para poder aplicar a un college o a una universidad desde Colombia,
hay que tener el IELTS o el TOEFL. Ahí sí no tenemos discriminación en cuanto al examen. Si es el IELTS, tiene que ser el académico, que es distinto al general. Acuérdense que son dos cosas diferentes. El académico es para entrar a estudiar, el general es para inmigración. Pero también puede hacer el TOEFL, porque también las universidades y los colleges tienen reconocimiento al TOEFL para entrar a hacer estudios. Un nivel mínimo de Sí, y obviamente depende del programa. Si es un programa de diploma, normalmente el nivel de IELTS es 6.0. Si es un programa de Advanced Diploma, normalmente 6.5. Depende específicamente del programa y de la institución y otra vez de la carrera, el puntaje específico que hay que tener. Pero sí, obviamente, porque si no, no te van a aceptar. O sea, necesariamente hay que presentar y hay que demostrarle a la institución educativa que no tiene el nivel de inglés necesario para poder pasar los estudios, porque todo va a ser en inglés. Una pregunta así como por ese mismo estilo, si yo quisiera hacer un posgrado y yo tengo un título, pero acá en Colombia me piden algo, pues o sea, simplemente es validar mi título y ya puedo hacer el posgrado acá. No, ni siquiera tienes que validarlo, pero depende del programa. Haz de cuenta que si tú me dices yo quiero hacer una especialización, no sé, quiero hacer un MBA, por ejemplo, un MBA te va a exigir un título en ciertas áreas. Si tú eres médico puedes hacer un MBA, pero puede que te exijan hacer un pre-MBA, porque no tienes formación administrativa, ¿sí? Pero digamos tú eres administrador de empresas y quieres hacer un posgrado en marketing, tu título de administrador de empresas es perfectamente viable para entrar a estudiar un posgrado en marketing. Entonces ya va a depender, es del requisito de la universidad con respecto al programa que tú vas a hacer. Si tú quieres entrar a hacer un programa en 3D Animation, en animación en 3D, seguramente te van a exigir que tengas solamente una ingeniería de sistemas o un programa previo en el cual tengas el conocimiento de las herramientas, porque no puedes llegar siendo médico a hacer un programa en 3D Animation porque vas a quedar perdido. En todo caso, las organizaciones educativas en Canadá han evaluado muy bien el sistema académico canadiense. Colombiano. O colombiano. Y obviamente identifican claramente qué tipo de universidad se gradúa uno. Entonces, pues, lamentablemente van a ponderar mejor los Andes, Javeriana, etcétera, que otro tipo de universidades. Eso también es importante para el Sí, pero no es excluyente, ¿no? Sí, quiero preguntar, si los puntos de la no son suficientes, estás obligado a estudiar un TEM, ¿puedes trabajar con un periodo TEM o no? No, súper importante. Y lo dijo César y vuelvo y lo repito. Inglés o high school no dan opción de trabajo en Canadá. Incluso si es parte del college. Incluso si es parte del college, porque no depende del tipo de la institución, sino del tipo de programa. Solamente cuando entra uno al college o a la universidad a hacer un programa de pregrado o posgrado o especialización o maestría, es cuando uno puede obtener su study permit. De lo contrario, inglés o high school, y mucho menos elementary, obviamente, no dan permiso de trabajo. ¿Tú tenías una pregunta? ¿Hay un límite de edad? Yo diría sí y no. Lo que pasa es que cuando nos vamos a la diapositiva de puntos, cuando vamos a esta diapositiva de puntos, los puntos, digamos, hasta los 29 años te da el máximo puntaje. No es que una persona de 40 años no pueda aplicar, sino que los puntos que pierde por edad tiene que recuperarlos, o con una maestría, digamos, o con un nivel de inglés bastante alto, o incluso un nivel de francés. Pero los puntos que se van perdiendo los puede recuperar con otra cuestión acá. Entonces no es que haya un límite, simplemente es un juego de puntos. Cuando es con hijos menores de edad. Cuando es con hijos, cualquiera de los dos programas, ellos entran. Menores de 18 años entran automáticamente, su esposa y sus hijos entran sin tener que presentar, sin tener que tener nada, digamos, ellos adicional. Bueno, en cuanto a la esposa, si su esposa, de hecho, tengo un cliente ahora en Ecuador, el cliente tiene maestría, tiene excelente nivel de inglés, yo lo vengo trabajando hace como 3 años. Le dije, haga maestría, haga nivel de inglés, haga francés, tiene unos puntos buenísimos. Pero cometió el error de enamorarse y casarse. No, eso no es un pero error. no me toma mal. Para migración. ¿Por qué? Me refiero a para migración porque ella no tiene estudios y no tiene inglés. Entonces los puntos de él se fueron para abajo. Porque cuando vamos en pareja, los dos tenemos que tener un buen perfil. Entonces, ahí sí cometió el error para inmigración, para puntos, que la esposa no tiene, no tiene experiencia laboral, no tiene estudios, no tiene nivel de inglés. La quería muchísimo. Perdón. ¿Hay alguna clase de visa como inversionista? Es decir, si yo tengo una empresa en Colombia
Estamos cerrados ahora en inversión. Están los programas cerrados hace unos 5 años. No tenemos ni idea si los van a abrir, no han dicho nada, pero nada de inversión está. Sí, inversión no hay en este momento. Quebec abrió un sistema de inversión hace poco y lo pusieron bajito, pusieron $1.800.000 para empezar. Que a mí en pesos no me cae tanto. Sí. Por ejemplo, una pareja, no es nada personal, pero si una pareja tiene, uno de los dos tiene un mejor perfil que otro, por ejemplo, uno tiene inglés avanzado y el otro no, el otro tiene experiencia laboral suficiente, el otro no. Ahí, ¿cuál se pondera más en la aplicación o cómo es el tema? Ahí ya en nuestro análisis hacemos el análisis profundo y ahí entra lo que tocaba la alternativa canal. Nosotros hacemos un plan de desarrollo para ustedes porque pueda que no estén preparados en este momento. Canadá no es algo que me levanto y digo, uy, ya mañana me quiero ir a Canadá como residente y lo hacemos. Es un plan. En este momento no estamos preparados, preparamos 1 o 2 años. Esa pareja miramos cuál de los dos tiene mejor puntaje, lo que usted dice. Hacemos una recomendación de que estudie más, bueno, la edad no se puede cambiar, pero que trabaje más o estudie más o tenga mejor nivel de inglés. Pero en el plan ustedes van a tener esta parte de la educación gratuita. ¿Por qué? Porque pagan impuestos. Cuando uno paga impuestos, tiene derecho a la educación gratuita en Canadá, obviamente. Programas de idiomas, pues los programas de idiomas van a variar muchísimo dependiendo de la duración del programa y dependiendo de la ciudad. Pero en promedio, digamos que un programa de idiomas está entre los $22,000 y los $30,500 canadienses. Un college, y esto tal vez es lo más interesante, un college está en promedio entre unos $13,000 y $32,000 dependiendo del tipo de institución también. Esto es súper importante y aquí me acabo de dar cuenta de un error porque esto está igual a esto. Bueno, esto tiene un error. En todo caso, una universidad, esto que está mal, no son $13,000, son de $25,000 a $30,000 más o menos una universidad. Entonces, si yo por pagar $30,000 voy a hacer un programa parecido al que puedo hacer en un college de $13,000 o $14,000, claramente la alternativa de los colleges es una opción muy interesante. Entonces, esa es otra ventaja grande de los colleges. Son mucho más económicos y en general casi la mitad de lo que puede valer, obviamente, una universidad. Otra cosa interesante del gobierno canadiense y del sistema